Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad absoluta. Descorre el velo que se cierne sobre todo. A menudo andamos a tientas en la oscuridad. Hablamos sobre la realidad, pero en el fondo solo hablamos de la imagen que nos hemos hecho de la realidad. Cuando el Espíritu Santo descorre este velo, podemos reconocer toda la verdad. Comprendemos, vemos lo profundo. Todo se torna claro de repente. Gracias al Espíritu Santo, interpreto las palabras de Jesús de tal modo que atañen a mi situación concreta, que se tornen palabras de vida, palabras que me guían a la vida. A veces estoy frente a las palabras de la Biblia sin comprenderlas. Permanecen extrañas, cerradas, hasta irritantes. Entonces le pido al Espíritu Santo que desglose estas palabras para que se me hagan válidas y me interpelen. Y a veces no solo se abre para mí el sentido de las palabras, sino que ellas mismas se vuelven portadoras de la vida y el amor y me introducen en el misterio de Dios. De este modo, tenemos una vez más el gusto de comenzar desde Radio Fe Latina este encuentro semanal a la luz de la palabra, esta instancia en donde, mediante la generosidad del señor Miguel Carreras, el intento que hacemos cada 7 días es de hacer un alto en las preocupaciones y en las ocupaciones diarias, cotidianas, en este tiempo gravemente doloroso de la pandemia, como para poder adentrarnos en el misterio de luz y vida que trae la palabra que es vida frente a tanta muerte, la palabra del Señor que es luz frente a tanta oscuridad, y justamente como si fuera un soplo que ha llegado en esta instancia tan conmovedora, tan angustiante, tan preocupante, el Señor nos invita en este Pentecostés que está llegando y juntos celebraremos, nos está invitando a abrir nuestros oídos, nuestra mente, pero fundamentalmente nuestro corazón, y dejarnos iluminar, dejarnos bañar, dejarnos acariciar por ese Espíritu Santo de Dios que llega en este Pentecostés. Justo en este momento tan dramático para la vida de nuestro país, nosotros transmitimos desde Argentina, desde Radio Fe Latina, tan conmovedor y tan difícil para todas y cada una de las latitudes mundiales por las cuales estamos hermanados en este pozo llamado COVID-19, en esta pandemia que ya lleva un largo y eterno y doloroso año. Frente a este panorama que no tiene mucho sentido ahondar, llega el Espíritu Santo de Dios para darnos ese envión, para darnos ese empujón, para completar en nosotros aquello que por ser tan limitados, por nuestras propias barreras, por nuestros propios pecados, no podemos completar. Andamos a los tumbos
porque en muchos aspectos la realidad así lo amerita, pero el Señor, desde el Espíritu Santo que llega, viene en este inesperado, urgente y necesario Pentecostés, nos está invitando a ponernos de pie. Desde Radio Fe Latina, entonces, comenzaremos a compartir esta solemnidad de Pentecostés, que domingo 23 de mayo de este año 2021, donde la liturgia nos va a proponer como texto central el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para compartir, para celebrar, para festejar esta solemnidad de Pentecostés, este domingo de Pentecostés, y con la alegría de cada encuentro, porque cada encuentro es un reencuentro, le damos la bienvenida, gustosos, gozosos, una vez más, a Silvia Patricia desde el silencio y la operación técnica, y al señor Miguel Carreras. Miguel, que seas bienvenido y que el Espíritu Santo de Dios te ilumine para poder iluminar a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes de esta radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Muy bien, Fabián, como de costumbre, muy bien. Siempre que estamos y la palabra del Señor sale a nuestro encuentro, nos encontramos en tres conceptos que podemos manejar en esta fiesta de Pentecostés: unidad, alegría y verdad. Bueno, el Señor quiere de su cuerpo, de su iglesia, que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. Uno en el amor, uno en la vida, uno en la gloria. Y quiere que todos nosotros seamos uno, con el Padre y con el Hijo, en la unidad de la vida, en esa verdadera unidad que debe ser entre nosotros, los que configuramos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. ¿Por qué decimos unidad, Fabián? Porque tenemos, fíjate vos, el mandamiento que nos deja el Señor antes de su partida, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado, así como yo los he amado. Ahí tenemos la medida. Fíjate, decía San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Amar sin medida. Y no limítate en el Señor nos ama sin medida, el Señor nos ama en plenitud, en esa vida que es amor, amor en la unidad y amor entre todos nosotros. Y sobre todo, y esto es el principio, y finalmente es el fin de este nuestro peregrinaje para estar después siempre con el Señor, en la unidad y en el lugar a donde el Señor nos conduce. Vale decir, en la gloria de Dios. El lugar es Dios. A eso vamos, Fabián. Y vamos a celebrar en el día de hoy la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, vamos a decir, quiere decir 50 días. 50º día después de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a recibir lo que el Señor nos prometió, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo de la unidad, el Espíritu Santo de la verdad y de la alegría. Y ese Espíritu Santo que nos envía el Señor nos guiará a la plenitud de la verdad. Verdad que ya hemos comenzado a recibir del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Pero muchas veces, como bien... ojos, es verdad, cantamos. Claro, como muy bien lo recogiste recién, Fabián. Esa verdad que muchas veces no entendemos. Y particularmente en el principio, en el comienzo de esta recorrida nuestra por la fe, recibimos la palabra, al principio la leemos con cierta ingenuidad o con mucha ingenuidad, y a medida que vamos recorriendo este camino de la fe, y tiene que ser una fe viva, una fe que opere en nosotros, y que opere por el amor, y lo hace por el amor de Dios, en nosotros, ¿hay entrega? ¿Hay entrega a ese Dios que no nos deja solos y que en Cristo Jesús nos viene a buscar y nos conduce? Depende mucho de nosotros. Dios lo hace todo en todos. Y nosotros hacemos nuestra parte desde la obediencia, desde esa fe común que el Señor inspira y es don de Dios. Vamos a comprobarlo esto entonces. Entonces esa verdad que recibimos a partir de la propuesta del Señor, del mensaje del Señor, obrada en nosotros por el Señor y en nosotros por la entrega al Señor, nos va a ir revelando todas aquellas cosas que Dios tiene en oculto desde el principio, en el misterio de la vida, y que nos revela por la luz de este Espíritu, nos revela a todos aquellos que seguimos iluminados por ese Espíritu, siguiendo este camino de la verdad y de la vida. Pero hay que obrar, Fabián, no simplemente palabras y boca, sino palabras y obra. Y ahí vamos a ir viendo y vamos a ir recibiendo y conociendo verdaderamente la vida eterna. La vida eterna, como dijo el Señor, es que te conozcan a ti, Dios único y verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Por eso te envía... ¿Qué es esto de palabras y obras, Miguel? Palabras y obras. No solamente recibir la palabra por parte del Señor, escucharla, sino que obrarla. Porque si no queda... No, está bien, la palabra es la verdad. La palabra que recibimos de parte del Señor es la plenitud de la verdad y de la vida. Pero si la obramos, si hacemos, como decía la Virgen y tantas veces que comentamos, Fabián, ¿qué le dijo las sirvientes de la boda de Caná? Hagan lo que Él les diga. Hagan como Él les dice, vengan y vean, dice el Señor. Fíjate que todos los señores habíamos comentado en este tiempo pascual el mandato de nuestro Señor. Siempre en Él aparece el mandato. Por eso fíjate que dice, un nuevo mandato les doy. Siempre es un mandato. ¿Es un mandato en el amor? Sí, que se amen los unos a los otros. Pero es un mandato, ¿nos amamos? ¿Vamos a la unidad en la verdad, en la alegría, en la vida? ¿O nos quedamos todavía mirando al cielo? Cuando el Señor se alejó de los suyos, se elevó al cielo y lo perdieron de vista, fue tapado por una nube. Y hasta ahora entonces decimos, ¿lo vemos al Señor resucitado? ¿Hemos resucitado con el Señor? ¿Hemos vivido, estamos viviendo vida de cruz del Señor resucitado? ¿Vida de cruz, cruz en el amor? ¿Lo entendemos por lo que obramos? ¿O simplemente tratamos de entenderlo intelectualmente? Con eso no alcanza. Eso es lo que tenemos más a mano, lo que menos trabajo nos da, entenderlo intelectualmente, no vivencialmente, no en obras, como manifestabas vos recién. Y sí, porque probablemente lo entendamos espiritualmente, intelectualmente, pero si no lo obramos, si no lo vivimos, si no encarnamos esa palabra, entonces la palabra no está unida a nosotros. Y nosotros no estamos unidos. Encarnar la palabra, Miguel, te está preguntando seguramente algún hermano en algún lugar escuchándonos. Vivir la palabra. Otra vez. Vivir la palabra según qué o quién. Digo, porque uno puede, permanentemente nosotros reflexionamos con tu generosa presencia, Miguel, que muchas veces le damos un sentido literal
al texto. Y hay que llegar bien a fondo y al fondo para encontrarle precisamente, y valga la redundancia, el sentido, el espíritu de esa palabra, ¿sí? Y vos fíjate, vamos a repasar y recordar cosas que nos enseña el Señor. ¿Qué nos dijo el Señor? Yo soy. Tantas veces que nos dice yo soy. Pero vamos a aplicarla puntualmente en este caso. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay que recorrer un camino. ¿Cuál es ese camino? Aquel por el cual nos conduce el Señor. El Señor mismo es el camino. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir que yo soy el camino? A andar en este mundo como anduvo el Señor. Ahí lo vamos a ir reconociendo. Ahí vamos a darnos cuenta que el Señor está resucitado y nosotros en Él sí seguimos el camino por el cual nos conduce hacia esa vida en el amor. Yo soy la verdad. Vos lo comentabas al principio también, Fabián. Vamos a ver, quitado el velo de nuestras tinieblas que nos impide a la luz de la luz, a la luz del Espíritu, reconocer por la vivencia esta verdad que es el Señor en nosotros, quitadas esas tinieblas por el Señor que resucitó por y para cada uno de nosotros, entonces a la luz de la luz que nos ilumina, comenzamos a ver las cosas como Dios las muestra, como Dios es en nosotros. Ahí recién puedo decir que en nosotros el Señor ya ha recuperado la vida por la resurrección, pero en nosotros esa resurrección haya precisamente por la vivencia de la misma el verdadero conocimiento de esa vida que es nueva. Somos nuevas criaturas. No olvides, cielos viejos, tierra vieja. Eso ha pasado. Nuestros pensamientos son nuevos, nuestros caminos son otros. Éramos cielos viejos y tierra vieja, viejos hombres con sus obras en tinieblas. Ahora somos nuevas criaturas a la luz de la vida. Y finalmente esa verdad que el Señor nos revela nos conduce a la vida, en su plenitud, en la gloria que será manifestada plenamente en nosotros después de la partida de este mundo. Fabián, muchas veces estamos en este mundo con fe, sí, sin duda, siguiendo al Señor, pero muchas veces mezclando nuestros propios deseos, nuestros propios, a veces, principios también, ¿no? No es tanto. ¿Eso está mal o es lo que nuestra pecaminosa condición, Miguel, apenas nos permite? Digo, esa mezcolanza de luz y sombra, de gracia y pecado, de santidad y no tanto, digamos, es lo que concierne a nuestra humilde y tambaleante existencia. Digo esto porque al ser vasijas de barro, ¿sí? Digo, tal vez mucho no se pueda esperar de nosotros. No, en realidad, vamos a ver, uno diría, el Señor, ¿qué espera de nosotros? Espera lo que Él hace. ¿Y qué hace de nosotros? Imagen y semejanza suya, hijos suyos, hijos para la vida, pero no un poquito de vida, para la plenitud de la vida. ¿Esto lo hace en nosotros? Claro, para eso vino precisamente. Ahora en nosotros, ¿habitaba esa vida? ¿Esa verdad? ¿Esa unidad? No la habitaba. El Señor tiene que venir a hacerlo en nosotros. Por manera que en nosotros, claro, uno dirá, ¿qué podría esperar el Señor? Y lo que vos decís también, Fabián, mezcla de la verdad y con lo que no es la verdad, mezcla con nuestra pecaminosidad y aquello que en definitiva hace también a la santidad. Estaba recordando palabras del Apocalipsis cuando se refiere la profecía a los 144.000. ¿A qué aplica esto? Y aplica la santidad de la Iglesia. Uno diría, a esto tenemos que llegar, y finalmente sí. A esto nos conduce el Señor, a esta plenitud. ¿Llegamos plenamente? No, todavía no. Uno diría, al partir de esta vida, de esta mortalidad, vamos a la presencia en gloria del Señor, y todavía no habremos llegado a lo mejor a esa presencia, pero no estaremos en el cuerpo ya, porque hemos partido del cuerpo.
Y todo lo que hacemos en orden a la justicia y a la verdad revelada por Dios, tenemos que hacerlo en el tiempo por medio de este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor tiene que finalmente purificar en nosotros, esa esperanza la tenemos, antes de ingresar en su presencia bendita, tenemos que ser purificados por el Señor. Y ahí ingresaremos en la presencia de la sustancia bendita de Dios, y ahí estaremos en la plenitud que Dios quiere en nosotros, porque lo hace Él. No sin nuestra colaboración, no sin aquello que hace al obrar su voluntad, por el poder que nos confiere, por el Espíritu Santo que nos da. Ahora, en posesión de ese poder, por parte del amor de Dios, podemos obrar aquello que Dios quiere de nosotros y llegar finalmente a esa plenitud en la gloria. Elegiste unidad, alegría y verdad. ¿Por qué elegiste estas tres características, estas tres virtudes? Podríamos decir, Miguel, ¿por qué unidad? Digo, está bien, porque uno es uno y el otro es el otro, digamos. Uh-huh. ¿Sí? A ver, parece una cachada o una verdad de Pedro Gurullo, pero vos sos vos y yo soy yo, ¿sí? ¿Dónde está la unidad? ¿Cómo se conjuga la unidad cuando son dos? Cuando somos dos, cuando somos tres, cuando somos mil. Sí, yo diría una cosa, Fabián. Unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Cada uno conserva, digamos, su carácter, su manera de ser, pero de ser. No ser como uno quiere ser, porque ahí ya no seríamos como Dios quiere en muchos casos. Ser como Dios nos hace. Esto es, desde la unidad en el amor, obedecer a la verdad que Dios nos revela. Y de esta manera ser conducidos a la vida y su plenitud. Pero no es necesario que haya una uniformidad, de manera que parezcamos todos estampillas uno del otro. No, cada uno conserva su característica. Y finalmente, la característica, Fabián, es la imagen y semejanza. No olvides lo que decimos, somos criaturas nuevas. Nuestro viejo hombre y con sus obras, en orden a los principios que nosotros elegimos en este mundo y seguimos conforme a nuestros deseos y costumbres, eso tiene que morir. Por eso nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, del Espíritu. Por eso el Espíritu de Dios nos va transformando y formando en aquello que solamente Dios puede hacer. Hijos suyos, imagen, semejanza suya. En esa unidad y en esa plenitud en el ser en nosotros, entonces finalmente hallaremos lo que Dios hace. La verdad de Dios en nosotros, porque obramos esa verdad. Y ahí la verdad se hace patente. Ya deja de ser meramente latente, es patente. En conocimiento de esa verdad que el Señor nos revela, por obrar esa verdad que el Señor nos enseña, ahí en nosotros se procederá esa unidad que solamente Dios es hacer. Y lo hace por su Espíritu. Ese Espíritu que opera en nosotros, que vive en nosotros y que nos hace finalmente lo que Dios hace en nosotros. La vida. Al atardecer de ese mismo día, ¿a qué día se refiere el Evangelio de Juan? Sí. El primero de la semana, pero al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana. ¿A qué día se refiere San Juan? Y vos fíjate que el día del Señor, el día nuevo, el día que el Señor hace, lo celebramos nosotros, decimos el domingo, ¿no es cierto? Día del Señor. Bueno, es ese día en el cual el Señor aparece como resucitado. El Señor resucitado. Aquí vamos a ver alguna, no divergencia, sino una manera de relatar el episodio. Vamos a adelantar algo, Fabián. No olvidemos que resurrección y ascensión se implican uno en el otro. El Señor aparece resucitado a los suyos, a los que primeramente eligió. No eligió a todos el Señor. Eligió a aquellos que como testigos suyos y de su resurrección eligió desde el principio. Se aparece a los suyos. ¿Cómo estaban los discípulos del Señor? En ese momento
¿En qué condición? Estaban esperando, estaban en unidad. Faltaba Tomás todavía, faltaba Judas. No estaban todos. Con alegría, yo diría que están temerosos, ¿no? Estaban escondidos por miedo a los judíos. Conforme a la verdad que habían aprendido del Señor, no, realmente no entendían todavía. ¿Entendían que el Señor tenía que resucitar? Sí, el Señor les había dicho, tenía que morir y resucitar al tercer día, el día del Señor. Pero, ¿entendían que era la resurrección o todavía no lo entendían? ¿Todavía precisaban ver para creer o ya creían sin ver? Y yo diría que precisaban ver para creer. Porque recién cuando lo vieron de ellos, ¿qué huyeron? El susto, el miedo, el temor. Estaban con las puertas cerradas. Estaban encerrados en ese hombre viejo que todavía eran. Uno diría, sí, pero confiaban en el Señor, se mantenían en Jerusalén, cerca del Señor. Sí, pero ¿qué esperaban? ¿Y lo que esperaban? ¿Lo esperaban con alegría? ¿Lo esperaban en unidad plenísima? ¿O todavía precisaban una prueba? Una prueba que el Señor les va a dar, pues ya les había adelantado, que resucitaría el tercer día. Cuando el Señor aparece, en ellos que se produce, uno diría el asombro, la alegría. Ahí sí. Y ahí las palabras del Señor. No teman, yo soy. Ahí está. No teman. Afuera el temor. Donde hay amor, unidad en el amor, es quitado afuera el temor. De manera que ahí prevalece ya la alegría del encuentro. Y a partir de ese encuentro, una fe que empieza a actuar en ellos. El don de Dios que empieza a revelar en ellos, ya comienza la verdad a hacerse manifiesta todo aquel que viene a traernos el Señor resucitado. Es participarnos de esa resurrección. Y ahí comienza el camino nuevo. Ahí comienzan, como lo vamos a ver, no este domingo, sino el próximo, por ejemplo, la predicación de Pedro, el primero en seguir al Señor, el jefe del colegio apostólico. Ahí empieza a testimoniar, en palabras, obra, aquello que el Señor hace en todos nosotros. Y nos va a explicar. Estaban reunidos, las puertas estaban cerradas y tenían temor. Mirándolo hoy, en este 2021 pandémico, Miguel, cuando compartimos este texto, ¿los entendés? ¿A los discípulos los entendemos? ¿A los discípulos cómo estaban en ese momento? Y yo te diría que estamos igual que ellos, Fabián, al principio. Vos fíjate, te pongo un ejemplito o un ejemplazo si querés, ¿no? En este tiempo de pandemia, en este tiempo de muerte, vos fíjate que el miércoles pasado tuvimos 39.000 contagiados. Y el día anterior tuvimos 7.000 y pico de muertos. Esto es un factor suficiente para hacer temer a la muerte, al contagio. ¿Es un miedo equivalente al miedo de los discípulos? Sí, porque en nosotros no hay la esperanza que deja por su palabra y la revelación de su verdad Cristo en nosotros. Estamos refugiados, como estaba Adán por miedo en el principio, cuando hubo cometido la falta. Se escondió de Dios y se justificó delante de Dios. Y nosotros estamos hasta que el Señor no viene a nosotros. Estamos en el ver para creer todavía. Y hasta que el Señor no viene a nosotros y se revela en nosotros, todavía nos ocultamos, Tenemos miedo, temor. Todavía no hay amor. El Señor tiene que venir, mostrarse como lo hace y a posteriori enviar como nos envía. ¿Con qué nos envía? ¿Cómo qué nos envía? Nos envía con el poder del Espíritu Santo que había prometido. Sopló y les dio el Espíritu Santo. A los que les perdonáis los pecados les serán perdonados, y a aquellos que se los retengáis les serán retenidos. Bueno, poder de perdonar, poder de no perdonar, poder de atar y desatar, ese poder que tiene Dios
y ahora en Cristo Jesús, Dios en nosotros. Ese poder que recibimos, esa verdad que por ese poder se manifiesta creciente y progresivamente, ese poder que nos lleva hasta la plenitud del mismo en la final resurrección, en aquello que esperamos del Señor y que el Señor hace en nosotros. En esa esperanza ya viva ahora, porque vivimos esta palabra, vamos ascendiendo, siguiendo el camino del ascenso del Señor. Y va desapareciendo en nosotros la vieja criatura que somos. Ahora somos nuevas criaturas. Fíjate una cosa, Fabián. Si comparásemos, al fin, vamos a hacerlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a lo fin de la ilustración, ¿no es cierto?, introductoria. Si comparamos lo que somos cuando el Señor viene a nosotros a revelarnos la verdad por nuestra colaboración en la entrega y en la expresión de la unidad en el amor. Si comparamos lo que somos al principio con lo que finalmente conocemos del Señor, hay una distancia tan grande como de la tierra al cielo, de la muerte a la vida. En la plenitud de la vida seremos plenos en esa vida y en la verdad que el Señor nos va revelando. Así que todavía estamos al principio como estaban los discípulos, temerosos, ocultos, con las puertas cerradas. Ahora la luz va iluminando nuestras tinieblas, empiezan a abrirse las puertas de nuestro corazón y el Señor ya va ingresando. Y cuando ingresa el Señor, finalmente la plenitud de Dios está en nosotros, al final del camino. El Señor es el camino, pero hay que recorrerlo todo. Hay que recorrerlo todo hasta llegar precisamente a ese final que es el origen de la vida en nosotros y la plenitud de la misma. En Dios que hace todo en todos y revela todo en todos. Aquí vemos... Bien, el Espíritu Santo siempre seguramente estará llegando, siempre está llegando al hombre, hacia vos, hacia todos y cada uno de nosotros cuando nosotros manifestamos esa receptividad y esa apertura. Pero en la celebración de este domingo de Pentecostés, Miguel, en este contexto actual, llega justo a tiempo, digamos, llega justo en un momento de suma urgencia, de suma necesidad, como para renovar la faz de la tierra, Miguel. Y sí, diría uno que hay tiempos históricos. Claro, aquí estamos hablando de tiempos teológicos, Fabián, pero hay tiempos históricos que Dios no ignora, por supuesto, ¿no? Y todo lo hace en nosotros y mientras estamos en el mundo, ¿no es cierto? Precisamente para quitarnos de este mundo de mentira, de este mundo en el cual desconocemos por la luz del Espíritu esa verdad que viene a revelarnos. Y es un tiempo cronológico difícil. No es el único ni el primero, por supuesto, pero es difícil. Habíamos dicho al principio, sí, esta pandemia nos mantiene ocultos, ¿no?, literalmente hablando. Vos sabés que en general estamos encerrados en nuestras casas. Esa libertad de entrar y salir, ¿no?, de estar afuera y adentro, de gozar a la manera en que tenemos humanamente hablando de la vida, y en nosotros no es posible ahora. En este tiempo es muy difícil. Corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de contraer la enfermedad que puede ser mortal inclusive. Así que en un tiempo difícil, que para el Señor no lo es como para nosotros. Porque el Señor, frente a cualquier humana dificultad, trae el poder de su amor y su divinidad. Trae el Espíritu Santo, nos envía el Espíritu Santo. Y así ingresamos en la posesión de una verdad que nosotros va quitando, como quitó el temor a los 12, que eran 10 en este caso, va quitando en cada uno de los significados en los 12, claro está, ¿no es cierto? Todo temor. No hay temor alguno, porque va creciendo el amor, por el Espíritu que el Señor nos da. Somos frutos del amor de Dios. Y el fruto de la vida nunca deja de ser vida. Por eso el Señor manda siempre a los suyos, vayan y hagan fruto. De todos los pueblos, sin excepción.
en cuanta oportunidad tenemos de compartir esta palabra que es la vida. Y esta palabra orada por nosotros, para que nuestra conducta sea finalmente el testimonio verdaderamente de que lo que estamos diciendo es como conviene en el Señor a la vida, que es palabra de Dios. Así que entonces, fuera el temor, como fue fuera de los discípulos acá, fíjate. Después ya empiezan Pentecostés, 50 días, los primeros frutos del Señor como cosecha de su operación en la tierra. ¿Quiénes son? Bueno, son estos 12 que los vamos a ver en el día de Pentecostés, conforme al relato de los Hechos, reunidos junto con otros 120 discípulos y con María, la Virgen, ¿no es cierto?, que esperaban el Espíritu Santo. ¿Confiaban en que vendría? Claro que confiaban. Ahora afuera con el temor. Ahora comienza el verdadero trayecto apostólico. Y sale Pedro en primera instancia, salen todos después. Salimos nosotros. No tenemos por qué estar refugiados, Fabián, ¿eh? La misma verdad que recibieron los discípulos y todo cristiano en todo tiempo, llega a nosotros de la forma más conveniente, como solamente el Señor sabe y lo hace. Pero en posesión de esa verdad y en el poder de ese Espíritu que nos permite obrar esa verdad, vamos ascendiendo. Vamos ascendiendo como nos muestran los hechos de los apóstoles. Y vamos transitando este camino que es el Señor en nosotros hacia la plenitud. Afuera el temor. Muy bien, Miguel, la charla, como de costumbre, este intercambio, este ida y vuelta está muy dinámico, está muy interesante y hay un rato más por delante para disfrutar y disfrutarte en cuanto a la generosidad verbal, dialéctica, idiomática, conceptual, teológica y catequística y todas esas atribuciones juntas. Pero ahora te proponemos un descanso y la hacemos trabajar un ratito a Silvia Patricia, sí, que ella tiene su importancia capital entre nosotros, a la luz de la palabra. Silvia Patricia ahora nos permite ir a la música con Javier Bru y esta canción es Pentecostés. Estando ellos reunidos, comprendieron qué ocurrió. El Señor estaba vivo y su espíritu sopló. Corazones enardecidos respondiendo a la misión, fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés. Que limite el mensaje de la fe, la verdad que Cristo vive se contagia y va a crecer. No hay barreras que detengan a quien en su fuerza da, y no hay ya vida más plena que dejarse de llevar. Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta
iglesia Cristo llegó Pentecostés. Con su espíritu nada tememos, pues nos muestra la verdad, la luz al entendimiento y endereza la maldad. Con perdón nos reconcilia y hace todo con bondad. Es amor que Padre e Hijo nos dan para así reinar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Muy bien, Javier Bru traía su música, la música a Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, compartiendo con todos ustedes la fiesta que llega este domingo 23 de mayo, la solemnidad de Pentecostés, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, sobre el cual nos está hablando el señor Miguel Carreras. Ahora, esto que decía la canción Javier Bru, Miguel, nos da una ocasión para hacerte una pregunta. Nace la iglesia en Pentecostés, ¿sí? De acuerdo a lo que contaba Bru. ¿Qué es esto de ser iglesia, Miguel? ¿Qué es esto de ser iglesia? ¿Qué quiere decir iglesia? Quiere decir congregación. ¿Qué es la congregación? Es aquello que está unido plenamente. Decimos misterio de unidad, sí, misterio de unidad en el amor. Claro, verdadera unidad. Unidad en Dios y con Dios. Ser uno como el Señor nos hace. Unos en el amor, uno entre nosotros, uno con el Padre y el Hijo. Unidad en plenitud, conforme a la verdad que en este recorrido por la fe nos va revelando el Señor. En conformidad con la verdad que es Él mismo en nosotros. Fíjate que en Cristo Jesús, el Dios que la gloria entre nosotros, el Dios que se manifiesta como uno de nosotros, como Hijo del hombre, está a la plenitud de esa verdad que nos va revelando finalmente, hasta conducirnos a la misma gloria de Dios. Decimos iglesia, la iglesia de Dios, claro, la congregación de Dios, del Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, que viene a nosotros y hace de nosotros y en nuestro corazón puertas abiertas al amor de Dios, una verdadera habitación para ese amor. El Padre y el Hijo en nosotros, por el Espíritu que da testimonio de la unidad entre el Padre y el Hijo y de la unidad entre el Padre y el Hijo y nosotros en Él, en el Dios único, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo mientras estamos en este mundo, ¿no es cierto? Porque por medio del cuerpo y de lo que hagamos por este cuerpo, en este tiempo, hablamos del tiempo en que estamos en el mundo, ¿no es cierto? Ese tiempo en este cuerpo. Por eso no ha de juzgar el Señor. Nos ha de juzgar conforme al amor que hemos expresado en Él mismo. Que es lo mismo que decir conforme a la cabida que le hemos dado al Dios que viene a habitarnos, que va a ser todo en nosotros. Pero no sin nosotros, no sin nuestra colaboración en la entrega plena. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios, sí, ya lo somos, pero finalmente en plenitud lo seremos, para siempre, en la plenitud del amor y la gloria que están Dios y Dios en nosotros. Iglesia,
¿Somos iglesia, Fabián? ¿O simplemente porque vamos al templo y hacer un culto que está bueno, sin duda, pero que tiene un significado mayor, y el significado mayor es en nosotros mismos? ¿Somos verdaderamente templo del Espíritu Santo? En el tiempo, ¿somos a través de lo que hacemos por este cuerpo templos del Espíritu Santo? ¿Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como quiere Dios que los verdaderos adoradores lo adoren? Bueno, ahí tenemos, en conformidad con la conducta que el Señor quiere en nosotros, el testimonio de esa verdad de Dios en cada uno de los suyos. Nos llama hijos. Bueno, actuemos como hijos que aman a su Padre, con el amor con que el Padre nos ama, todos en Cristo Jesús. Congregación, iglesia. Adelante, Fabián. Bien, Miguel, seguimos desgranando este texto de San Juan, que es el texto litúrgico para este domingo, la solemnidad de Pentecostés. Y Jesús se presenta, como tantas veces, con este saludo: la paz esté con ustedes. A ver, ¿qué es una nota distintiva de Jesús? Esta, la de invocar a la paz, era un gesto que lo caracterizaba, que lo caracteriza. En medio de discípulos encerrados, temerosos, la paz se hacía necesaria en ese momento. ¿Cómo es esto de la paz con ustedes, Miguel? Fíjate vos, la paz está con ellos ahora. ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? Tengan Claro, porque paz. la paz es Jesús, Miguel. Por eso, tengan Claro, paz. muy bien. Bueno, yo soy. Tengan paz. Claro. Quiere decir que advierte Igual. el Señor que no había paz en ellos. Bueno, es obvio que estaban con miedo, temerosos, ocultos, refugiados. La paz. Ahora cambia todo. Segundo punto. Así como el Señor, el Padre, me envió, yo los envío a ustedes. ¿Cómo los envía? ¿Por qué los envía? Y los envía porque en ellos está instalada la paz que trae Él. El yo soy del Señor está en nosotros para que seamos en Él. Ahí podemos recibir el espíritu del envío. Ahí vamos a dar testimonio. Ahí vamos a hacer fruto. Fruto de la vida que está en nosotros por la paz que el Señor instala en cada uno de nosotros, quitándonos del refugio del miedo, del temor, de la excusa. Ahí está. Y ahí vamos entonces, claro, ahí vamos en posesión de lo que Dios hace en nosotros, a testificar a los otros, mostrando qué amor en primero, la paz que está en nosotros por el Señor, que es nuestra paz, y el amor que está en nosotros porque el Señor es el amor en nosotros. Somos en el Señor, así como el Señor nos dice: tengan paz, yo soy. Ahora vamos a ser, no meramente a estar en el mundo, a pasar con el tiempo. No, vamos a ser en el Señor, vamos a ser finalmente en la vida plenísima. En Él existimos, nos movemos y somos. Muchas veces lo citamos, esta frase de San Pablo, Fabián, pero es una síntesis, verdaderamente síntesis, de todo aquello lo que el Señor hace en nosotros. Existimos, nos movemos y fuera del refugio, fuera de la quietud en el miedo, nos movemos ya. Ahora vamos a hacer fruto, ahora vamos a ver al otro y a vernos en el otro. Ahora el amor de Dios nos mueve. Y finalmente, ¿qué somos? Y somos en ese amor, no hay otra manera de ser. En el temor no somos. En el refugio en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos y tendencias como es en el mundo, no somos tampoco. No somos lo que el Señor hace. Ahora, en el cumplimiento del mandato, ¿qué es ese mandato? El último, que nos amemos los unos a los otros. Ahí somos. Ahí la verdadera paz del Señor habita en nosotros. Somos en esa paz, y en esa paz, que es la paz de Dios, somos para con el otro, y en el amor para con el otro y para con todos. No es fácil, Fabián, me dirás vos, ¿no?
vemos las dificultades que tenemos. Por eso decíamos al principio, no todos llegamos al ideal de la santidad cuando partimos de este mundo y de este cuerpo. No, pero sabemos que el Señor ve en nosotros la intencionalidad de una conciencia. Y en eso el Señor ve, inclusive nosotros mismos no vemos, Y el Señor termina haciendo lo que nosotros no podemos, pero sí queremos porque en nosotros está, conforme a la voluntad iluminada por el Espíritu de Dios, el deseo de ser y servir al Señor. Y eso lo ve Dios. Y finalmente hace en nosotros lo que nosotros no podemos. Lo que es imposible para nosotros, lo hace posible el Señor. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. ¿A qué envió el Padre a Jesús? Y por añadidura, por tanto, ¿a qué y a dónde nos envía a nosotros, Miguel? El Señor es enviado a nosotros, ¿para qué? Para recuperar la vida en nosotros, para darnos la vida que no tenemos, conforme a la verdad que nos revela, y obrar en nosotros y nosotros en Él por el Espíritu que nos envía, el poder de ese Espíritu, Espíritu de resurrección y vida. Para esto nos envía, y para eso envía a todos el Señor, porque el Señor quiere la vida para todos, y en Cristo Jesús, que es la síntesis de todos y de la vida en todos y el amor en todos, está revelado aquello que viene el Señor a hacer en nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Decimos siempre andar como el Señor anduvo en este mundo, sí. Claro, usted dirá, ustedes me dirán, Fabián, sí, hacemos lo que podemos muchas veces. Sí, pero no ignoramos el poder de Dios en nosotros, porque de eso Dios da pruebas sobradas en nosotros, y lo comprobamos mediante tantas cosas. En la oración, ¿cuántas veces el Señor nos responde? El Señor que es consuelo, consejo, sabiduría, ser en nosotros. ¿Cuántas veces y de qué modo diverso los revela, ¿no? Y cuántas veces recibimos por la luz que nos ilumina de su Espíritu esa revelación. La entendemos y en nuestro deseo más íntimo crece, precisamente deseo de ser aquello que va haciendo el Señor. Y vamos siendo aquello que el Señor hace. Y vamos pudiendo decir finalmente, uno diría, yo soy, sí, yo soy en el Señor. No hay otra manera de ser. En el Señor y unido al Señor. Y en Él al Padre eterno, a la plenitud de la vida y la gloria. Somos verdaderamente obra de Dios, sí. Somos aquello que el Señor hace en nosotros y desde lo cual nos envía también al otro para que el otro seamos con nosotros, el ser que es Dios mismo en nosotros. ¿Cómo entender esto de tus pecados serán perdonados a quienes nosotros se los perdonemos, a quienes se los perdone, serán retenidos a quien se los retengan? ¿Cómo lo entendemos esto, Miguel? Sí, vos fíjate que en el Padre Nuestro decimos siempre, perdona nuestras ofensas. Nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está. Vos fíjate, el amor es el núcleo, o digamos, el perdón es el núcleo del amor, es el carozo del amor. Y si nosotros perdonamos, quiere decir que en nosotros habita el amor y consecuentemente el perdón que viene de ese amor al otro. Perdonamos. En la medida en que perdonemos seremos perdonados. Fíjate estas palabras que muchas veces repetimos también, Fabián. Cuando el Señor recibió a la mujer pecadora estando en casa de Simón el fariseo, le cuestionaban. ¿Y qué decían? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. ¿Qué les dijo Jesús? La mujer lo recibió con el beso, con la acción concreta de la mujer que mostraba en ella el amor a Dios. Por eso, ¿qué le dice el Señor? A la pecadora, porque mucho has amado, mucho te es perdonado. Ahí está. Porque cuanto más amemos, más perdón en nosotros, Fabián. Más perdón en el otro, ¿viste? Porque ahí sí, por amor, y queremos perdonar siempre. Siempre la paciencia de Dios espera en nosotros y en esa paciencia también esperamos nosotros en el otro. Pero no juzgamos, mucho menos no condenamos, claro está. Esperamos en Dios. Bien. Miguel, estamos cerca de la despedida
nos quedan algunos minutitos. Nos gustaría, digamos, este tema de Pentecostés, claro, tenemos una hora de encuentro semanal, bienvenido, agradecidos, enhorabuena, que disponemos de esta hora el tema del Espíritu Santo como tema y fundamentalmente como vivencia para el creyente es muy entusiasmante, ¿sí? Porque muchas veces por ahí en alguna celebración, en alguna reunión, cantamos, sopla espíritu, ven espíritu, pero también a uno le surge como una especie de duda. Eso que proclamamos, ¿estamos dispuestos a hacer? ¿Tenemos el corazón abierto, los oídos predispuestos al Señor para que ese Espíritu Santo inunde nuestra vida? Digo, es una situación bastante común, ¿sí? Pero bueno, decíamos que cerca de la despedida podríamos compartir al menos unas palabras de uno de los textos que también forma parte de la liturgia de este domingo, solemnidad de Pentecostés. Nos referimos a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículos 3 al 7 y 12 al 13. Por eso les aseguro que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, nadie puede decir Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos, en cada uno. El Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra del Señor, Miguel. Te alabamos, Señor. Qué hermoso que está esto, ¿eh? Bueno, dice todo. Siempre decimos, Fabián, mucho más de lo que balbuceamos nosotros. Fíjate vos, hay muchas actividades, pero es un solo Dios el que hace todo en todos. Hay diversos ministerios, pero ¿quién lo hace en nosotros? El único Señor, nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos dones, sí, pero por obra del Espíritu Santo. Diversidad en la unidad, como decíamos al principio, Fabián, ¿eh? Diversidad, multiplicidad de dones, pero siempre un solo Señor, un solo Dios en el cual somos todos y todos en Él. Por el Señor que es el yo soy, el ser en nosotros en Dios. En ese misterio de la unidad, este cuerpo de Cristo, este pueblo de Dios, esta iglesia de Dios está en el mundo. Y está en el mundo cumpliendo aquello que vino a ser el Señor por todos, recuperándonos a la vida que no conocíamos ni teníamos, a esa vida nueva, definitiva, eterna, esa vida que es en gloria, la cual aguardamos y sabemos que el Señor ha de finalmente plasmar en cada uno de los suyos. En esa esperanza andamos en este mundo, en esa seguridad por la fe del Señor en nosotros, vamos recorriendo este camino de la fe precisamente, rumbo a la llegada, que es precisamente el lugar pleno de la vida. Dios es nuestro lugar. A eso vamos. Bien, para hacer el cierre de A la Luz de la Palabra de Radio Fe Latina, ¿qué definición le pondrías, subrayarías en mayúscula, resaltarías en negrita, acerca de este domingo, cuyos textos litúrgicos estuvimos desgranando con tu generosa presencia? ¿Qué título le pondrías? ¿Qué definición? Como para cerrar A la Luz de la Palabra de esta semana, Miguel.
Fíjate vos, Fabián, los judíos celebraban figurativamente el Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? La presentación en el Santísimo del Templo por parte del sumo sacerdote de los primeros frutos que había dado en la cosecha a la tierra. Los primeros frutos que da el verdadero sumo sacerdote, ya no figurativo, como en la historia del pueblo de Israel, figurativo históricamente, sino en la plenísima realidad, la plenitud de la vida. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Se presenta ante la gloria de Dios, del Padre, y presenta los primeros frutos, el día de Pentecostés. ¿Quiénes son? Aquellos que lo habían seguido y que finalmente darán testimonio. ¿Quiénes somos en ellos y en Cristo Jesús todos? Nosotros. Porque en nosotros tiene que aparecer lo que el Señor manda. Vayan y hagan fruto. ¿Hacemos fruto? Está en nosotros la respuesta, Fabián. Está en nosotros. Muy bien, Miguel, que el Espíritu Santo de Dios te bendiga junto a Silvia Patricia, que le inunde vuestros corazones, que les dé ese soplo que como familia necesitan, y si el Espíritu Santo de Dios así lo desea y así lo permite, nos reencontramos nuevamente dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Muy bien, Fabián, y lo hacemos con mucho gusto, fíjate, y probablemente, si Dios quiere, claro está, y siempre Dios quiere, tenemos que querer nosotros también, seguramente habrá otros encuentros en esta misma emisora de la red radial de emisoras católicas. Otros encuentros, aparte de este, que ya lo seguiremos haciendo Dios mediante. Queremos que la palabra de Dios vaya creciendo en cada uno de los miembros de la Iglesia. A eso apuntamos, eso quiere el Señor y nosotros en Él también. Así que hasta el próximo domingo, Fabián, que Dios te bendiga, a vos, a los tuyos y a toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.